tenemos una invitada muy especial, una persona que conocimos en Aliento en el 2015. En el 2015 una estudiante de psicología que venía del interior empezó a asistir a nuestras reuniones y realmente ver crecer su vida espiritual ha sido una bendición enorme. Hoy es profesional, se dedica a eso y hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Dayana Vivar, esposa de Matías San Sebastián. Ahí la tenemos. Qué lindo verte, Dayana, después de tanto tiempo fuiste mamá. Ahí te vemos espléndida, radiante. No sé qué hiciste con tu esposo y con tu hija, pero estás bárbara. Bienvenida, qué lindo verte. Bueno, muchas gracias, Ángel. Buenas noches a todos. Buenas noches a mi mamá, especialmente, que está mirando desde el sur, ya que hablabas del interior Qué de la provincia, bueno. desde Chubut. Y nada, le mando un Bueno. beso, sí, desde Chubut. Le mando un beso enorme a mis suegros, que están ahí cuidando a mi bebé, con Mati también. Y bueno, nada, madre en pandemia, así me tocó. Así que bueno, Mira, nada, yo feliz. la verdad moría de gana por verte, a vos en pantalla y a Mati atrás con la nena. Ahora, sos una desalmada, vos no podés despachar a tu hija. Yo creo que los abuelos están, Norbert y Mona deben estar felices de la vida en su salsa, pero la verdad Sí, que estás bárbara, Dari, la verdad que una gracias. bendición de tenerte con nosotros. Viviste una experiencia extraordinaria al ser mamá. Y yo te Increíble. decía, va a ser la experiencia de tu vida. Sí, la verdad que sí. Bueno, La verdad que nos cambió rotundamente. Me siento plena, feliz y bueno, aprendiendo en estos momentos tan difíciles, pero bueno, por algo suceden las cosas. La verdad que eso me uh-huh. tranquiliza porque ya sabemos, hermano, de quién está todo. Feliz. Sí, mira, antes de entrar al tema te voy a dar una frase que siempre repito y me dio mi papá, que fue cuando nació mi hija, y él me dijo algo: uno es padre hasta que se muere. Así que en este Tal cual. aprendizaje de ser mamá, tenés un largo camino por delante. Sofi, es una bendición y me da un gustazo que estés con nosotros. Bueno, ¿estás lista Gracias. para trabajar? Estoy lista para trabajar. A todos los amigos de Aliento, yo quiero comentarles que convoqué a Dayana. Ella es licenciada en salud mental, si no me equivoco mal, pero lo cierto, y si no me corregís, no hay problema, pero ella trabaja en un Psicología. área específica. Exactamente, ella trabaja en un área que trata la psicología. Y yo estoy muy preocupado, Dayana, y yo realmente estuve orando todo este tiempo, estuve muy preocupado y gracias por aceptar la invitación, porque te dije, Day, quiero hablar de la salud mental, de lo que nos está dejando todo esto tan triste como es la pandemia, el aislamiento. Y entonces, muy gentilmente nos pusimos a trabajar y hoy tenemos a Dayana con nosotros para que nos ayude un poquito a entender la problemática, a entender lo que nos está sucediendo, porque nos está sucediendo. Hay comportamientos sociales que ya se notan en el Sí. tránsito, en las respuestas, en las reacciones. Y yo te quiero hacer una primer pregunta para que nos puedas contar y desde tu perspectiva profesional, por supuesto, nos puedas ayudar. Eh, Sí. ¿Cómo crees que nos afecta la pandemia a la salud mental de las personas, de la sociedad? O sea, yo quiero entender Ujú. realmente cómo nos está afectando toda esta situación. Bueno, muy interesante tu pregunta, Ángel. La verdad que, como decías al principio, son momentos muy críticos, son momentos difíciles, son momentos que no elegimos transitar, ninguno de nosotros. Esta pandemia llegó en un momento, nadie nos avisó, vino de manera Mm, sorpresiva, abrupta, y la verdad que ujú, empezó a cambiarnos de manera progresiva en algunas cosas, de maneras muy mm, abruptas en otras, rutinas, hábitos diarios. Llegó para modificarnos muchos hábitos que nosotros teníamos incorporados, ujú, sin preguntarnos, sin previo aviso, ¿no? Particularmente observo de que esto modificó varias áreas de nuestra vida diaria, desde lo laboral, con la llegada del home office, del trabajo remoto, cómo parece que no se desdibujara el adentro y el afuera, uno está conectado muchísimo tiempo. Personalmente me pasó vivirlo durante el embarazo, el tener que estar conectada todo el tiempo con el trabajo, con el estrés que eso implica, no realizar un corte, ¿no?
que tan necesario es para la vida de nosotros. Por otro lado, también a nivel laboral, el nivel de desempleo que esto ha generado. A Claro. nivel Ahora, lo que familiar, no cabe en duda, ¿cómo? perdóname, no cabe en Sí. dudas que la salud mental, digamos, la salud mental a la sociedad y a las personas ya le dejó una marca. Sin lugar a dudas, esto está impactando desde el momento cero. Las consecuencias se están viendo ya, aunque particularmente creo que estamos atravesando el núcleo de la problemática, que lamentablemente Mm, todavía queda por ujú, transitar, pero la actitud con la que nosotros transitemos esta problemática va a determinar también un poco el mañana. ujú, También ha afectado en otras áreas que bueno, se ve. El tema, por ejemplo, de los chicos en casa, ¿no? El ujú, área familiar, cómo esto ha cambiado, tener que acompañar a los chicos con las actividades escolares, los padres con el trabajo remoto, las actividades de los chicos, una sola computadora a veces, eso ha generado mm. problemas internos y Mucho. problemáticas, ¿no? Bueno, por otro lado también el área personal, esto del uso del tapabocas, esto del lavado constante de manos, de la incorporación del alcohol en gel al uso diario, la verdad que nadie nos preguntó si nosotros queríamos o no hacer uso de estos recursos, ¿no? O cambiar estos hábitos. Pero bueno, es lo que ha sucedido. Prácticamente nos ha cambiado la vida. Eh, Ujú, a nivel social, creo que es donde más se ha impactado también, porque somos seres sociales. Nosotros ujú. necesitamos del otro para vincularnos, necesitamos del otro para muchas cosas. Y la verdad que esto del distanciamiento social, esto del encierro, confinamiento, ha Mm. impactado muchísimo en la vida de las personas. Todas estas son medidas preventivas, ¿no? Que lo que Sí, sí, no estamos previene, hablando que estamos en contra, estamos analizando lo que está no, pasando. no, Ujú, pero son medidas preventivas que llegaron sin aviso, que cambiaron estos hábitos y que nos generan mucho estrés diario. Es muchísimo el ujú, nivel de estrés que estamos viviendo y esto nos está impactando. Nos impactó, nos impacta y lo que vos decías el otro día, ¿no? El domingo pasado. ujú, ujú. Uno se ve con otro en la calle y hasta parece torpe, ¿no? Que no Sí, sabe si saludarse o lo no. sé. Eh, claro, Y la estamos culpa hace que te cuántos agarra si te meses olvidas del aparte. barbijo. La Ni culpa que te agarra hablar, si te agarras ni el hablar. barbijo. O Para sea, mí una ahora, resistencia, ¿no? Cada vez que quiero salir me lo claro, olvido y a veces porque no lo quiero usar, porque me claro, resisto a ahora, eso. claro, ahora, indudablemente, Diana, hay reacciones Sí, emocionales muy fuertes en las sí. personas que la estamos viendo. O sea, ¿cómo las podemos identificar esas Mm. emociones tan alteradas, tan, viste, no sé, a mí por lo menos, no soy un estudioso en la materia quizás como vos, yo veo mucha irritabilidad en las personas, mucha Sí, agresión, ¿no? sí, producto del estrés, muchísimo. Es importante igual aclarar de que cada persona reacciona totalmente diferente ante las situaciones de estrés, porque esto tiene que ver con Ujú, diferentes factores. No vas a reaccionar igual vos, igual yo ante una situación de estrés, porque va a tener que ver primero con el momento evolutivo de la persona. No reacciona de la misma manera un niño que un adulto mayor, por ejemplo. Tiene que ver con la situación actual. ¿No? No transita esta pandemia de la misma manera una persona que se quedó sin trabajo a una persona que tiene un trabajo estable. ¿No? claro, No lo claro. transita de la misma manera y no reacciona de la misma manera una persona que quizás tiene una psicopatología previa, ¿no? A la Ujú, pandemia y a otra persona que quizás está un poco más estable en todos sus aspectos. Entonces, ujú. empezamos desde el principio, expertos empezaron a detectar cuáles eran las primeras reacciones que las personas empezaron a manifestar. La primera, como digamos, que se manifestó fue el miedo. ¿El miedo Ajá. qué? El miedo a la salud personal, a la salud de los seres queridos, de las personas que nos rodean, el miedo Mm, al contagio, a contraer el virus, a la enfermedad, el mm, miedo a ir a lugares públicos donde hay mucha gente, el miedo a la muerte, porque hoy nuestra cabeza, nuestro psiquismo asocia enfermedad COVID con muerte, aunque sabemos que no es así, no es matemático, no me contraigo el virus y me muero, ¿no? Pero ujú, hoy la cabeza asocia eso.
Entonces, Ujú. además después con esto de, a ver, los primeros 15 días de confinamiento, de cuarentena, la verdad que los vivimos de manera relajada, llegó como para un descanso, para conectarnos con la familia, estuvimos disfrutando de ese momento. Ahora, cuando los plazos se empezaron a extender, cuando con el pasar de las semanas empezaron a aparecer otras reacciones, angustia, eh, incertidumbre, preocupación por el presente, pero también por el post pandemia, la preocupación, la incertidumbre de querer saber qué va a pasar cuando esto termine, ¿no? Claro. O sea, También por esas todas las emociones, consecuencias. esas Sí, emociones que se están manifestando, que giran sí, en torno alrededor del miedo, la sí. angustia, la incertidumbre, lo que nos estás mencionando, que son patologías, ¿no? O sea, se empiezan a transformar como una patología que queda en el individuo, y hasta inclusive la Biblia habla mucho de eso. Esas reacciones emocionales, digamos, una vez que se disparan en la persona, es como que van dejando secuelas. Muy buena tu pregunta, Ángel. Como dije hace un momento, no todos reaccionamos de la misma manera. Estas son reacciones psicológicas y emocionales, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que si vienen con alguna cuestión previa, lo más probable que esto del estrés intensifique esta patología, ¿sí? O las convierte en patología, mejor dicho. Todas estas reacciones que nosotros estamos teniendo, esto que te decía, incertidumbre, preocupación, miedo, ansiedad, son reacciones que son esperables en este momento. Estamos Claro. atravesando un momento de una emergencia sanitaria, es una crisis mundial, no estábamos preparados para esto, claramente, pero empezamos a manifestarnos de esta manera. Esto es esperable porque es una cuestión inédita. Nadie Ujú. nos dijo cómo atravesar esta pandemia, nadie nos avisó que iba a venir una enfermedad que nos iba a cambiar la vida cotidiana. Esto es esperable, pero ¿qué pasa si esto se sostiene en el tiempo? Si estas reacciones se sostienen en el tiempo, se vuelven crónicas, en términos más técnicos quizá, puede desencadenar diferentes trastornos. El miedo, si se vuelve intenso, se puede transformar en una fobia, la ansiedad puede manifestarse en diferentes trastornos de la ansiedad, la angustia, si se manifiesta de manera en crisis, lo conocemos, viste, por los ataques de pánico, panic attack. Ujú. Entonces, lo importante es poder detectar estas cuestiones, es poder Ujú. controlarlas. No es fácil, no es fácil, pero es Ujú. ahí que cuando estas cuestiones se empiezan a mantener en el tiempo, y yo puedo detectar que hay algo que está interrumpiendo mi vida diaria, si el miedo no me deja salir a la calle, si la angustia al COVID me impide realizar mis tareas diarias, si los miedos me quitan el sueño. De alguna u otra manera tenemos que hacer una consulta con un profesional de la salud mental. Es ahí Claro, donde tenemos que prender esa alerta, porque es ahí, el límite es muy fino, ¿no? En este momento, claro. cuando estas reacciones las estamos experimentando todos, pero el límite es muy fino cuando ya después pasa a ser patológico. Una cosa es lo esperable y lo Ujú. sano, y otra cosa es la patología, ¿sí? O sea que estamos frente a muchos profesionales, no sé si vos estás de acuerdo, pero muchos profesionales dicen que hay algo que está sucediendo en un submundo y que está marcando nuestra generación y todo lo que hemos, así como la generación de nuestros abuelos fueron marcados con la guerra y con muchas cosas que Sí. vivieron y se la pasaron toda la vida contando lo que les había pasado. ¿Vos estás de acuerdo que hay algo que se está generando que es peor que el hecho en sí, sino la secuela que va a dejar todo esto? Sí, con respecto a esto que decías, no tenemos estos abuelos que nos pueden contar, ¿no? Cómo transitar este Ujú. momento. Ujú. Hay gente, hay profesionales en la materia que ya están hablando de una pandemia en materia de salud mental. A mí me cuesta hablar en estos términos aún porque yo creo, como te dije al principio, que hay que transitar y que la manera de transitar este momento va a determinar nuestro mañana. Claro. Entonces me parece que sí va a dejar secuelas, sí va a dejar secuelas, pero bueno,
quiero tener una mirada optimista al respecto, ¿no? No, No la quiero tenemos pensar. y a los amigos que nos están escuchando, les pido por favor que esperen hasta el fin, porque tenemos una sorpresa. Ahora, lo concreto es, nosotros hemos aprendido, y hasta en la Biblia está, el miedo en realidad muchas veces funcionó como un aliado para el ser humano. El miedo no es una emoción mala, porque el miedo nos advierte el peligro, el miedo como una defensa es un aliado. Ahora, el miedo no como un aliado, sino como un enemigo, nos puede destruir, y eso también está en la Biblia. ¿Vos qué opinás al respecto? Sí, la verdad que lo que dijiste fue totalmente acertado. Ujú. Puede operar Bueno, no, como... me puedo recibir de psicólogo. Bien. Puede operar como enemigo o puede operar como aliado. Como aliado es una señal de alerta, lo dijiste bien, nos advierte del peligro. En este Claro. momento preserva la vida. Si yo Ujú, hoy no tuviera miedo, no me cuidaría, ujú. porque desestimaría de alguna manera el virus, no creería que esto es real, entonces directamente no haría nada, no adoptaría ninguna de todas las medidas de bioseguridad que ya los expertos nos han indicado que tenemos que tomar. Cuando el miedo en su justa medida está bien, pero si este miedo me paraliza, si este miedo me bloquea, si este miedo me inmoviliza, ahí ya estamos hablando de un extremo del miedo que es el Claro, pánico. claro. Eso no está bien, eso ya es, a ver, como todo en la vida, lo que se vuelve patológico se pervierte. Entonces, Ujú. en ese sentido, tenemos que también tratar de poder controlarlo, de poder manejarlo de alguna manera. ¿Cómo disminuimos este miedo en este momento? Porque también es una reacción básica muy esperable, el Ujú. miedo a todo lo que ya mencioné en un principio. Sabiendo y conociendo de lo que me estoy cuidando y haciendo lo que tengo que hacer, disminuyo el miedo. ¿Sí? Claro. Cuando Vos, yo vos- sé vos qué sabés, hacer frente a eso, el miedo disminuye. Pero es vos sabés- importante que esté. no, no, terminamos. Vos sabés que en todos los órdenes de la vida, Diana, seguramente en tu profesión lo ves, yo en la mía también, y también en mi ministerio, en nuestro ministerio. El gran problema del ser humano a veces son los desequilibrios extremos. O sea, el gran problema que a veces nosotros tenemos en los movimientos pendulares, que nos vamos de un lado al otro. Y entonces vos tenés personas con un miedo extremo que no quieren, ya no quieren ni salir con las medidas de protección. Y están los inconscientes absolutos Ujú. donde dicen, esto no existe, no me pasa, Dios me cuida. Inclusive en la fe, hay un problema que a veces se da, no es tu tema, pero hay un problema, Dayana, que se da que muchas veces es difícil aconsejar a las personas porque también en la fe está el cuidado y también uno sabe que Dios te puede guardar. Y entonces, de repente, hay personas que dicen, no, a mí Dios me guarda, pero ¿qué? ¿A los otros que le está pasando Dios no los guardó? Yo creo que el equilibrio, el tener noción de lo que nos está pasando a nuestro alrededor, nos preserva. Ese es un miedo lógico que no le abre la puerta al pánico, pero sí como un método de protección decir, no, pará, esto es real y hay que cuidarse. Muchos hermanos nuestros que aman a Dios, que confían en Dios, tienen fe en Dios, se han afectado y algunos la pasaron mal y otros han partido también. Esa es una realidad que muchas veces en el cristianismo cuesta mucho, me estoy metiendo por ahí en otro tema, pero donde es como buscar ese sano equilibrio, decir, mira, ni para allá ni para acá, pero esto hay que escucharlo. Por eso quería tu opinión hoy. El comportamiento de un cristiano también tiene que ser lógico y equilibrado, ¿no es cierto? Exacto. Aparte, este no es un miedo irracional, Ángel. Este es un miedo real el que estamos sintiendo todos. Y aparte hoy sentir miedo también es estar conectado con la realidad. No estoy Ujú, disociado de esto, ¿no? Estoy viviendo en esta ujú, sociedad que está atravesando ujú. por esta crisis y tener miedo es esperable. Yo sé que muchos niños también miran esta transmisión y es importante que ellos sepan de que tener miedo no está mal, porque el miedo tiene mala fama, pero siempre en su justa medida, siempre en el equilibrio. Si yo veo que el miedo me impide ir al almacén de la vuelta porque me voy a contagiar, me impide ir a hacer una compra a la farmacia porque va a haber mucha gente, ahí eso ya no está bien.
Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un parate y bueno, y ver qué está pasando, porque vamos a tener que convivir con esto y hay que buscar el Claro. equilibrio, esto que vos decías. Y vos sabés que la fe, cuando muchas veces nosotros entramos en el tema de la fe, la fe nos hace vencer el miedo. Y la fe vence todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza, nuestro deseo más profundo. No estamos hablando de no creer en la protección de Dios, todo lo contrario, creemos en ella, nos abrazamos a ella. Pero hay algo que Dios dejó en el hombre como un instinto de preservación, es decir, el miedo lógico, porque nos hace ver el verdadero riesgo, sin entrar en los desequilibrios, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría preguntarte hoy, frente a esta problemática del miedo sí, el miedo no y los excesos, ¿cómo crees vos que se va a dar el comportamiento inmediato? O sea, te hago un planteo, te digo, sabemos que esto va para largo, esto parece que se está estirando. ¿Cómo vos crees que va a gravitar lo que está sucediendo en las personas? ¿Si va a depender mucho de su preparación interior o va a depender mucho de lo que pasa en su exterior? Ese mix quiero saber. ¿Dependemos más de cómo nos preparamos interiormente o dependemos mucho de lo que nos pasa exteriormente? Yo creo que las dos cosas son importantes porque no podemos disociarnos de la realidad externa. Lo que va a pasar en mí lo voy a manejar solamente yo. Hay cuestiones externas que yo no puedo controlar. Entonces, es importante estar preparados para poder transitar esto, es importante estar tranquilos para poder transitarlo, pero la realidad externa obviamente va a impactar en el comportamiento. Si todo esto se agrava, si todo esto se intensifica, se complican las cosas, obviamente va a repercutir en mi conducta, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta. Perfectamente, no, porque tiene que ver mucho de la experiencia personal y que nosotros, ahora ya entrando también en nuestro tema, tenemos con Dios, ¿no? Yo te quisiera pedir y agradecerte infinitamente esta noche, dejaste a tu hija con lo que eso implica y a tu marido ahí huérfano, pero te quiero agradecer mucho, pero Gracias a sí vos. antes de poder abrir mi Biblia, porque a eso yo me dedico, y poder escuchar a Dios hablar al respecto, porque me interesa mucho, ¿qué tip o pautas vos le podrías brindar a la gente acerca de cuidar su salud mental? Porque a ver, capaz que no porque vos estás desde el 2015 y dirían los viejos abuelos de la iglesia donde yo nací, sos muy jovencita. Pero, y muchas veces en nuestros antepasados no se hablaba de la salud mental, en las iglesias no se hablaba. Para nosotros es una bendición muy grande hoy tener tantos profesionales en Aliento. Aliento es una iglesia que desde la posición pastoral siempre hemos bregado por la superación de las personas y arengado a que estudien, que se preparen. Y hoy qué bendición tenemos profesionales de los que querramos. Antes necesitábamos un contador y teníamos que salir a buscarlo. No teníamos. Hoy, gracias a Dios, en nuestra iglesia abundan los profesionales. Todos los jóvenes que nos están escuchando, a los que les mando un saludo muy grande, se están preparando porque fue decisión pastoral entender que la iglesia es parte de una sociedad y que la iglesia no solo está para predicar a Cristo, la iglesia está como un formador social para decirle a las personas que se deben preparar para el mundo que viene. Perfecto. ¿Qué tip nos podés dejar vos desde tu ámbito profesional para cuidar nuestra salud mental? Primero, no sobre informarnos. ¿Por qué? Porque esto crea confusión, aumenta el estrés, aumenta la ansiedad. Esto de dejar el televisor prendido en las noticias e irme no es recomendable porque indirectamente estamos incorporando esa noticia negativa, ¿no? Por otro lado, hacer ejercicios, comer, alimentarnos de manera saludable. Desde que estamos en cuarentena, según una amiga nutricionista, me dijo que promedio hemos aumentado 5 kilos. Entonces, ¡Wow!
Es un dato interesante, pero ya se está hablando de Sí, esto por supuesto. obviamente por los meses de confinamiento, ¿no? De encierro. Por otro lado, entender de que esta situación es transitoria, de que esto tiene un fin, de que esto no va a ser así siempre, ¿sí? Mantener las rutinas, mantener los horarios, tratar de respetar las horas de sueño. Por otro lado, hacer cosas que me gusten, utilizar las redes sociales también para poder conectarnos con nuestras familias. Yo siempre, o en este momento digo, hay que mantener un aislamiento físico, pero evitar el aislamiento emocional. Hacer un buen uso de las redes sociales para poder conectarnos con nuestros afectos, con nuestros seres queridos, para poder vernos. A veces no basta solo con una llamada, sobre todo nosotros que como argentinos también somos no como muy afectivos, y a veces esto de que se nos ha prohibido poder abrazarnos y demás, bueno, hoy tenemos las pantallas y hay que hacer un buen uso de eso. Por el otro lado, creatividad, buscar pasatiempos, buscar actividades, creo que esa, y importante también, lo que me estoy olvidando, que me parece importantísimo, no descuidar la salud en general. Desde que comenzó la pandemia se ha registrado que las personas que tienen patologías previas han dejado de hacer consultas médicas, y eso no es recomendable, porque tenemos que atendernos, no por miedo a contraer el virus, tenemos que dejar de atender todas estas problemáticas que tenemos. Es muy importante la salud en general. Si bien sin salud mental no hay salud, es importante cuidarnos. La verdad, me encantó lo que dijiste y sobre todo, vos hablaste de mantener una rutina, hablaste como un consejo práctico, aparte de cuidar también nuestra salud, no olvidarnos cuánto vale un abrazo ahora, ¿no? Dai? Vos sabés Sin lo que lugar a nosotros dudas. hacemos habitualmente, ¿no? Pero yo extraño, mirá, en la oficina, yo le digo a veces a los muchachos, algo que seguramente le pasa a muchos, qué lindo sería compartir un mate. Algo que antes era tan sencillo y hacía de nuestro folclore, de nuestra comunicación, de nuestro afecto, hoy nos damos cuenta qué valor tenía ese abrazo, ese tomar un cafecito, ese ir a vernos, pero de alguna manera, como dijiste vos, no dejemos de hacerlo, busquemos la forma, no estoy diciendo con esto que salgamos a tomar mate todo, no, 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 digo, pero busquemos la forma. Quizás no podemos tomar mate, pero por ahí no lo podemos compartir, pero sí nos podemos sentar y decir, vamos a tomar mate a través de la pantalla, pero vernos, los afectos nos pasan.